Buenos días, se desploma el mercado cripto, Bitcoin está cayendo un 7% ahora mismo en el día de hoy, tenemos a Ethereum que pierde ya prácticamente un 10%, pero no solo las criptos caen, porque tenemos a un Nasdaq que ayer cerraba también, fijaros, un 3% abajo y hoy viene en negativo, un SP500 que cerraba ayer también casi un 2% abajo, así que no solo han sido las criptos, lo que pasa que las criptos siempre ya sabéis que tienen más volatilidad, y además vemos como Bitcoin ha perdido una zona técnica clave, perdió esas líneas de tendencia que lo habíamos avisado que estaba peleando con ellas, esas líneas de tendencia sobre las que sube desde 2024. Si miramos una temporalidad más bajita, vemos cómo cayó hasta la media móvil de 200 periodos, intentó volver a entrar en las líneas, la rechazó, es decir, lo que es un pullback de toda la vida, y volvió a perder esa media móvil o consiguió perder, mejor dicho, esa media móvil de 200 periodos, lo que está acelerando la caída del precio. Y ahora vamos a analizar el gráfico, pero cuidado porque esto nos puede llevar ya hacia la zona de los $72.000. Vamos a ver lo primero, qué es lo que sucedió en el día de ayer, los datos que conocimos y sobre todo las noticias que han sucedido ayer por la tarde y sobre todo también esta noche con respecto a China, para entender por qué han caído los mercados. Lo primero, ayer conocíamos un dato de PIB que efectivamente se quedaba en el 2,3%, tal y como estaba previsto, caía del 3,1 al 2,3, y unas renovaciones de subsidio por desempleo y unas nuevas peticiones, pues bueno, que sí que es verdad que esas nuevas peticiones avanzaban, las renovaciones caídas, pero eso no causó volatilidad. El susto, bajo mi opinión, vino aquí, como comenté ayer, en el índice de precios de bienes y servicios. Esta es la inflación asociada al PIB general, es la inflación, por decirlo así, que más recoge o más general de los Estados Unidos, recoge todos los sectores, aunque no está enfocada exclusivamente al consumo personal y a la inflación de los hogares, que es lo que más vigila la Reserva Federal, la Fed, porque es lo que afecta a los hogares y eso es lo que ellos tienen que controlar. Esta inflación afecta, como digo, a toda la economía general y por lo tanto nos da una perspectiva muy amplia y muy buena de lo que está sucediendo, de si ese crecimiento en Estados Unidos conlleva también un crecimiento de la inflación. Y lo que vemos es que avisaba ayer que podía ser uno de los escenarios pues más peligrosos, que precisamente ese PIB cayera y este índice, ¿vale?, esta inflación avanzara y avanzara más de lo previsto. Y es exactamente lo que ha sucedido. De todas maneras, hoy tenemos que vigilar también los datos que vamos a conocer de PCE en Estados Unidos. Estos datos son mucho más orientados hacia el consumidor, a la inflación de los hogares y por lo tanto es uno de los datos favoritos de la Reserva Federal, de la Fed. Se espera que ese PCE caiga del 2,6 al 2,5%, se espera pues que, por ejemplo, el precio de gasto de consumo avance un poquito, el subyacente caiga al 2,6, se va a mantener más o menos en línea como lo teníamos en el dato anterior todo, ¿vale? Uno sube un 0,1, otro baja un 0,1, ¿vale? Si se queda en línea podría no causar mucha volatilidad, pero mucho cuidado como veamos que estos datos avanzan más de lo que está previsto, ¿vale? Y sube, por lo tanto, esa inflación al consumidor, suben esos precios, también los gastos personales y el consumo personal va a ser importante para ver si sigue habiendo una presión compradora por parte del consumidor. En definitiva, estos datos, la parte negativa serían que viéramos un aumento de esa presión compradora, de ese consumo por parte del consumidor estadounidense y un aumento de la inflación, porque eso retrasaría aún más las subidas de tipos de interés, asustaría, por supuesto, las bajadas de tipos de interés, asustaría, por supuesto, al mercado, porque la inflación vuelve a ser un problema, como ya hemos mencionado muchas veces, que está sobre la mesa y por lo tanto podríamos ver cómo se incrementan y se acentúan esas caídas. Pero yo creo que lo más importante y lo que más daño ha hecho al mercado ha sido esto. Ayer por la tarde Donald Trump publicaba este post en su red social, en Truth Social, en la que, bueno, pues decía que como el fentanilo y otras drogas seguían pasando por la frontera de México y Canadá y que además pues China era el principal fabricante o productor de este tipo de drogas que luego las exporta a México y a Canadá y desde ahí entran a Estados Unidos, pues que iba a
poner esas importaciones, esas aranceles a las importaciones a México y Canadá que ya estaban anunciados, y confirmó que se pondrían el 4 de marzo, es decir, el martes de la semana que viene, y además anunció un arancel adicional al 10% de China. Y aquí es donde viene el problema, porque China durante la noche responde y dice que va a poner o va a responder de la manera que sea conveniente a esos aranceles de Donald Trump. Claro, lógicamente esto ya, y la respuesta de China, que hasta ahora se había mantenido bastante cautelosa y no había querido entrar en esa retórica de amenazas, pues esto ya ha puesto en sobreaviso al mercado, porque ya no estamos hablando de que solo Donald Trump pueda, o Estados Unidos pueda poner aranceles, sino que igual vemos cómo China responde a esos aranceles de Estados Unidos, pone sus propios aranceles y entramos en una guerra comercial China-Estados Unidos, que también, fijaros cómo leíamos estos días anteriores que era realmente el verdadero conflicto que hay sobre la mesa. Ya no es Estados Unidos-Rusia, es Estados Unidos-China. Ese es el verdadero conflicto geopolítico y económico que tenemos ahora mismo encima de la mesa, y como digo, eso es lo que ha asustado al mercado, esa guerra comercial que se puede abrir entre estos dos países, entre las dos grandes potencias mundiales. Puede eso, por supuesto, también provocar inflación, puede también provocar ralentizamiento o ralentización de la economía hasta que pues se cambien, o porque claro, esto puede alterar los flujos de comercio a nivel mundial, y hasta que pues se asienten esos nuevos flujos, vuelva parte de la industria a Estados Unidos y demás, podría inclusive causar un poquito más de ralentización en la economía, y esa falta de oferta de ciertos productos, pues por esos aranceles, ¿no? Iba a producir también un sobrecoste, aparte del sobrecoste que pueden producir esos aranceles. Es decir, que tenemos un cóctel encima de la mesa con una inflación repuntando y unos aranceles que no han entrado ni siquiera en vigor, pero que ya, bueno, pues la retórica y las amenazas cada vez van subiendo y sabemos que es algo que puede causar inflación. Pues como digo, tenemos un cóctel formado encima de la mesa peligroso, con una Reserva Federal que ya ha dicho que no va a bajar tipos de interés, y que inclusive, esto no lo han dicho, pero es mi opinión, yo creo que si la cosa se sigue poniendo fea y el desempleo tampoco aumenta demasiado en Estados Unidos, podrían incluso plantearse subir tipos. Pues esto es lo que está causando y desencadenando todas estas caídas que se pueden prolongar a lo largo del día de hoy y de los próximos días, si estos datos del PCE, como digo, vuelven a confirmar que la inflación se sigue acelerando en los Estados Unidos de América. También hemos conocido, aunque esto ya es más en contexto geopolítico, ayer Vladimir Putin avisaba de que, desde Europa, no mencionaba ningún país en concreto, ¿vale? Pero que desde Europa podía haber interferencias, o se podían intentar sabotear esas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Así que lanzaba un mensaje claro a Europa, un mensaje claro a los países europeos, avisando de que pues no saboteen y también a Estados Unidos, por supuesto, le avisaba a Donald Trump de que pues puede haber ese sabotaje o esas tácticas sucias, por decirlo así, para intentar estropear o empañar esas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y es que Europa, pues ya sabemos que no le gustan esas conversaciones porque está al margen y está fuera de ellas. Y además, ayer veíamos también esa reunión entre Starmer y Trump, en la que parece que Trump se lleva bastante mejor con Starmer que con el resto de países europeos. De hecho, Trump ya ha dicho que él prefiere negociar con Londres, prefiere negociar con Reino Unido a negociar con Bélgica, con la Unión Europea. Y bueno, aunque sí que es verdad que Starmer no consiguió ese acuerdo por el que es a lo que iba fundamentalmente, para intentar que Donald Trump se comprometiera a la defensa de Ucrania, en esas guerras en esas tropas, perdón, de paz que se quieren poner por parte de los países europeos una vez la guerra finalice, pues no lo consiguió. Y de hecho, bueno, Trump y Starmer también dijeron, yo creo que Starmer también ya lo dijo un poco pues por complacer a Trump, que bueno, que de momento no había un trato sobre la mesa, no había un acuerdo con Rusia, que cuando llegue ese acuerdo ya se vería qué se va a hacer. Pero lo que sí que dijeron los dos, bueno, es que habían estrechado mucho lazos comerciales, que bueno, Donald Trump elogió mucho a Keir Starmer, le dijo que era una persona muy especial, que estaba encantado de hablar con él. Dijo inclusive que Keir Starmer le llevó una carta de Carlos III, el rey de Reino Unido, invitándoles a una cena de estado que va a haber. Entonces, bueno, la relación entre Reino Unido y Estados Unidos que parece que se estrecha, y eso va a distanciar también, yo creo, un poco a Reino Unido de la Unión Europea, ya que
pues la Unión Europea, las relaciones con Trump están bastante tensas, y Reino Unido yo creo que ha hecho un movimiento inteligente acercándose a Estados Unidos, y de esa manera yo creo que lo que busca Starmer es evitar los aranceles para Reino Unido, que desde luego pues tiene bastante mejor pinta para su país que como pinta actualmente para la Unión Europea. Y atentos también porque hoy Volodymyr Zelensky va a ir a Estados Unidos, a Washington, a hablar con Donald Trump. Súper importante conocer y estar atentos a ver si llegan finalmente a un acuerdo sobre los minerales. Si no llegan a un acuerdo sobre los minerales, veremos a ver en qué quedan esas negociaciones de paz, porque esto es algo imprescindible que quiere Estados Unidos para esas negociaciones de paz. Y ahora sí vamos a revisar los gráficos, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en los mercados, porque como mencionaba al principio, por supuesto Bitcoin se está desplomando, pero esto no es solo algo de Bitcoin. Ethereum está cayendo también, el SP está cayendo también, el oro inclusive, fijaros que ese activo refugio por excelencia también viene corrigiendo, la plata, el cobre, el petróleo, o sea, corrige absolutamente todo. Lo único que vemos hoy en positivo es el dólar, un dólar que viene un 0,08 arriba, el euro por supuesto al revés, viene corrigiendo menos, pero viene corrigiendo. Como digo, el dólar sube, ese activo refugio también ante esa amenaza arancelaria que ha lanzado Donald Trump, esa guerra comercial que se puede abrir entre China y Estados Unidos, pues el dólar se vuelve de nuevo a fortalecer. Y también esas presiones inflacionarias, como digo, que pueden provocar que las tasas de interés estén altas durante más tiempo, hacen que el dólar, lógicamente, se fortalezca. Con respecto a los índices americanos, bueno, como veíamos al principio, pues perdieron una zona técnica, esto ya lo teníamos analizado, esas líneas de tendencia. El Nasdaq se nos fue al soporte de los 20.700 y el problema es que ha cerrado de momento por debajo de ese soporte en el día de ayer. Por lo tanto, cuidado, porque desde aquí podríamos ver otro rechazo a esa media móvil de 200 periodos, y si no la mantiene tampoco, ya la siguiente zona de soporte estaría en los 20.000, 19.800 dólares, donde coincide este soporte con esas líneas de tendencia de largo plazo. Tenemos a un SP500 que hoy viene en verde, este sí que ha conseguido mantener esa línea de tendencia de corto plazo, viene desde noviembre. Si consiguiera mantenerla, podríamos ver un rebote de nuevo pues hacia la media móvil de 50, pero sí que es verdad que también hoy ha cerrado por debajo del soporte de los, ayer cerró por debajo del soporte de los 5.900 puntos, ¿vale? Así que vamos a ver, porque si termina hoy de perder esa línea, pues también la caída para el SP nos podría llevar hacia esa media de 200 o la zona de soporte de entre los 5.600, 5.750 dólares. Un Dow Jones que viene también corrigiendo, intentando perder, bueno, hoy viene en verde, pero ayer corrigió, intentando perder esos 43.300, zona de soporte vital, porque además el Dow nos ha dejado un doble techo peligroso. Si pierde la zona nos vamos a ir casi seguro ya hacia los 42.000, 41.600 dólares, y un Russell 2000, esas capitalizaciones pequeñas, esas pequeñas empresas que cotizan en bolsa pero con una capitalización pequeña, que son las que más vienen sufriendo y corrigiendo, porque son a las que más les van a afectar esos tipos de interés altos, y han perdió ayer toda esa zona de soporte, ¿vale? Y ahora cuidado, porque el Russell 2000 desde aquí sí que puede tener una corrección importante para irse hacia niveles cercanos de los 2.000 dólares si no consigue desde aquí recuperar rápidamente ese soporte. Así que cuidado con el Russell, que este también puede seguir sufriendo mucho. Con respecto a las criptos, vamos a comenzar repasando el total market cap, y es que quiero mencionar que en el día de hoy está perdiendo esa línea de tendencia fundamental, ¿vale? De largo plazo, sobre la que viene subiendo desde agosto de 2024. Habíamos comentado que, de hecho ayer, que aunque Bitcoin sí que había perdido sus líneas de tendencia, el total market cap no. Bueno, pues hoy ya la está perdiendo. De momento quiere mantener este soporte de los 2,58, 2,6 más o menos, pero si lo pierde, el siguiente soporte ya lo va a tener en los 2,4 y 2,21 incluso el siguiente, lo que esto ya llevaría más correcciones en todas las criptos. Fijaros cómo ha caído el total, que ya estamos en niveles previos a esa victoria de Donald Trump de las elecciones en Estados Unidos. O sea, todo ese efecto Trump ya se ha borrado totalmente del mercado cripto, y como digo, desde aquí podemos seguir viendo las correcciones si no recupera rápido esa línea de tendencia. Así que podría haber un retesteo hacia la línea de tendencia, un pullback, pero de momento ya hoy la estamos perdiendo. Con respecto a Bitcoin, como mencionaba,
Ahora os voy a enseñar un gráfico un poco más de corto plazo para que veamos soportes más en el corto plazo, ¿vale? Pero en el largo plazo, mirando un gráfico diario, lo que vemos es que ha perdido esas líneas de tendencia sobre las que, bueno, ayer y antes de ayer pues estaba peleando con esa última. Así que mencioné que estuviéramos atentos por si era una falsa ruptura esa pérdida, pues si se podía apoyar sobre la media móvil de 200 y después volver a entrar, que es lo que intentó hacer ayer, pero sin embargo lo que hizo fue un pullback para volverse a ir hacia abajo y perdió. Hoy está perdiendo, mejor dicho, esa media diaria de 200 periodos. Atentos porque aquí sí esa pérdida le puede llevar al primer soporte de los 72-73 mil dólares. Y quiero también que os fijéis en estas líneas de tendencia. Voy a poner gráfico semanal para que se vea mejor y quito las medias móviles para que se vea todo más limpio. Fijaros como si perdemos ese soporte, o tal vez nos coincida el soporte, ¿vale? Con esas líneas de tendencia de largo plazo sobre las que sube Bitcoin desde 2022, ¿vale? No es una línea de tendencia perfecta, no es una zona perfecta, ¿vale? Pero es más o menos las directrices que viene teniendo Bitcoin desde, como digo, ese arranque de ese final de ese mercado bajista de 2022. Por lo tanto, atentos porque podrían ser las zonas a las que podría venir a corregir Bitcoin, que bueno, pues ahora mismo sí que es verdad que estarían en los 65 mil dólares, pero tened en cuenta que a medida que pase el tiempo, pues esas líneas van a ir avanzando. Por lo tanto, yo creo que nos podrían coincidir por unos niveles de los 72.000, 67.000. Y digo esto también porque si miramos como comentaba, una temporalidad un poco más pequeñita, mirar los soportes que tenemos en el corto plazo, en el caso de Ethereum, bueno, en el caso de Bitcoin, perdón, pues bueno, lo primero de momento está ahí comprimiendo, en un gráfico de una hora se ve bien, está comprimiendo justo sobre el soporte que tenemos en los 78.800 dólares. Está comprimiendo y tiene pinta de que si no consigue hacer un rebote rápido, pues antes o después va a acabar perdiendo ese soporte. Además, teniendo en cuenta la fuerza con la que cae, no consigue cerrar ninguna vela en verde, por lo tanto yo creo que antes o después, si sigue comprimiendo sobre el soporte, lo va a acabar perdiendo. El siguiente soporte estaría en los 75.500 dólares más, perdón, 75.700 dólares más o menos, 74.500. Estos soportes les tenemos por supuesto que vigilar, ¿vale? Pero para mí tienen o van a tener yo creo que poca fortaleza, ¿vale? El soporte más fuerte que tenemos ahora mismo por debajo y el que sí que podría ejercer un suelo, podría hacer de suelo al precio de manera fuerte, estaría en el entorno de los 72.800 dólares, 71.700 dólares, ¿vale? Ese rango de 1.000 dólares, de 72.800, 71.800, yo creo que es el punto óptimo en el que Bitcoin podría hacer suelo, porque como digo, estos soportes nos los dejó en pleno rally de esa subida post victoria electoral de Donald Trump, y yo creo que van a tener poca fuerza. Para mí el soporte más fuerte en el corto plazo serían esos 72.800 o 71.900 dólares, ¿vale? Ese rango, esa zona. Y a partir de ahí, pues ya fijaros como los siguientes nos vamos a zonas ya de 66, 65.000, que es la zona que os decía antes que también podría coincidir con esas líneas de tendencia, estas que mencionaba antes, ¿vale? De largo plazo. Por lo tanto, muy atentos a cómo se comporta Bitcoin ahora mismo sobre este soporte que de momento, y como digo, está comprimiendo sobre él, y si sigue así pues le acabará perdiendo. Y con respecto a Ethereum, la situación en Ethereum es mucho más delicada, ¿vale? Porque ahora mismo está sosteniendo, he ajustado un poquito esas líneas de tendencia de largo plazo y parece que, bueno, podría estar ahí sosteniénamos, ¿vale? Pero está perdiendo el soporte de los 2.150 dólares que he mencionado y hemos estado analizando que era un soporte imprescindible. Si finalmente lo pierde, ¿vale? Lo termina perdiendo del todo, la siguiente zona de soporte ya va a estar en el entorno de los 1.750 dólares y el panorama se pone feo para la Ethereum y para las altcoins, ¿vale? Porque ya remontar esto por supuesto iba a provocar caídas muy severas y muchas más caídas en las altcoins, y yo creo que remontar esto ya puede ser más complicado. No digo que no vaya a subir, por supuesto, o sea, podemos ver perfectamente a lo largo de 2025 una remontada y que finalmente se nos acabe yendo para arriba. Pensad que de todo este tramo alcista, el último mínimo relevante
antes de marcar un nuevo máximo. Bueno, sí que es verdad que aquí en los 2150 nos dejó un mínimo que luego nos llevó a otro máximo, ¿vale? Pero el anterior mínimo para mí más importante nos lo ha dejado aquí en el entorno de los 1550 dólares más o menos, ¿vale? Por lo tanto, ese es otro nivel crucial a mantener. Y yo creo que si acaba perdiendo este nivel es muy probablemente hacia donde nos vamos a ir, esos 1750, 1550. Desde ahí podría hacernos suelo, como digo, el precio, ¿vale? Súper atentos si Ethereum pierde este nivel, si pierde los 2000, esos 2150, si finalmente los termina perdiendo. De momento parece que, bueno, está comprimiendo sobre esa línea de tendencia inferior, ¿vale? Que hemos comentado. Vamos a ver si consigue dar un rebote desde aquí, pero igual que Bitcoin, vemos exactamente igual que Bitcoin, que esa compresión yo creo que finalmente acabará llevándonos a una ruptura, y si es así, como digo, mucho cuidado porque podemos ver una caída ya rápida en Ethereum, ¿vale? Que nos podría llevar, como digo, hacia esos 1750 más o menos como primer soporte fundamental en el corto plazo. Así que muy atentos, por supuesto no he mirado las liquidaciones, no he querido mirarlas, entiendo que se habrán quedado esta noche fuera del mercado muchísimos traders. Súper atentos a las 2:30 a esos datos de Estados Unidos que os voy a enviar, por supuesto, en cuantito les conozcamos, y estaré analizando los gráficos durante todo el día, súper pendiente, porque estamos en un momento crítico, por supuesto, para el mercado cripto y también para la renta variable, en un momento de mucha tensión geopolítica en la que tenemos que estar súper atentos a todas las noticias que vayan sucediendo y a todos los datos macro, y sobre todo entender y analizar bien esos datos macro, porque son los que van a marcar el devenir del mercado, como decimos siempre. Así que nada más, comentad qué creéis, si vamos a remontar, si vamos a seguir cayendo. Comentad el vídeo y dad like al vídeo, suscribiros por supuesto si no lo estáis, y muy atentos a los datos del mediodía y a los análisis que vayamos compartiendo por el canal de Telegram a lo largo del día. Buen día y buen trading.